Creo que las enseñanzas espirituales o las transmisiones de conocimiento esencial en Occidente tienen un problema, y es que yo diría que es un problema de marketing, porque en pos de mantener eh, a sus clientes o asociados o seguidores o pacientes, son como psicólogos, malos psicólogos, que en vez de facilitar un proceso eh, fuga- con toda el dinamismo que tiene el proceso, a veces buscan retener a la gente. Y esto es lo mismo, es una cuestión de marketing, no se comunican ciertas cosas de una manera contundente. Por ejemplo, el tema de podríamos llamarlo sustancialidad, o lo que en la enseñanza budista se llama eternalismo, ¿no? Que es, digamos, los humanos tenemos esta necesidad continua de mapear la realidad y lo que está ocurriendo, y orientarnos en eso. El problema es que más allá de un mapa inmediato, es como si tuviéramos un escáner, y ese escáner, bueno, escanea la habitación y sabemos que acá hay algo. ¿Qué quiere decir hay algo? Si camino hacia allá me choco con algo. Si escucho determinado ruido, probablemente en nuestra historia evolutiva eso tiene que ver con un peligro, determinadas cosas así. El problema es que aplicamos este mismo criterio, como si hubiera un escáner metafísico, y queremos encontrar o aplicamos la idea de que hay algo acá o hay algo allá o no hay, etcétera, a la entidad como inherente de las cosas. Es muy gracioso porque uno habla de estas cosas y suena como extremadamente complicado, abstracto, y una persona, llamémosle pragmática, lo que normalmente se entiende por pragmática, que es muchas veces es muy poco pragmático, pero una persona normal diría: qué abstracto, qué es esto, qué lejano de la realidad. Y es muy gracioso porque todos los humanos en general en algún momento de la vida hacemos un montón de decisiones metafísicas sobre qué es la naturaleza de la realidad y cómo funciona el mundo. em, y está lleno de presuposiciones metafísicas, sobre todo con respecto a qué es en sí misma la realidad y qué es la identidad. Esos son temas cruciales, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los mecanismos por los que funciona? ¿Y qué es la identidad? ¿Qué soy? ¿Qué significa ser alguien o algo? Y generalmente los mapas que creamos tienen una característica que es una especie de solidez, ¿no? Objetiva. Pretendemos que tienen una especie de objetividad en sí misma. Y obviamente eso no es así. Eso puede servir para una cuestión de interacción cotidiana o, bueno, distintos tipos de pragmatismo relativo. Porque cuando vamos a la ciencia más dura que tenemos supuestamente en nuestro conocimiento, que es la física, bueno, esto ya es un cliché, pero se sabe que cada vez que vamos más tratando de localizar dónde está localizada la base sólida de lo que aparentemente es sólido, se nos escapa de las manos. O sea, tenemos recursos relativos para cuasi predecir algunas cosas con gran exactitud. No sé, si quiero lanzar un cohete o una nave y que aterrice en la luna, bueno, ya ven lo que está pasando, no está resultando tan fácil, pero podemos hacer los cálculos para que la luna esté allí. O bueno, son todos los sistemas de predicción y causalidad que hemos desarrollado a lo largo del tiempo para sentirnos más seguros. Pero lamentablemente el núcleo de todo esto es que ninguno de estos sistemas tiene una solidez en sí misma definitiva. Y este es el problema, porque cuando las papas queman, cuando hay situaciones de cambio crucial, cuando estamos cerca de la muerte, cuando estamos cerca de transformaciones cruciales, generalmente esas
certezas relativas no son un refugio útil. Y el problema es este tema de la sustancialidad. Cada vez que una tradición de supuesta conocimiento esencial, primordial, místico, o bueno, es difícil hablar de estas cosas, cada vez que alguna de estas tradiciones quiere enseñar el misterio básico, la naturaleza básica de lo que somos, da algún tipo de sustancia, sustancialidad. Esto es a lo que me refería con sustancialidad o eternalismo. Pretende dar algún tipo de sustancia eterna. Yo recuerdo que cuando era pequeño y estaba en la escuela, en una escuela católica, le preguntaba a mis maestros y les decía, pero Dios es una cosa, Dios es alguien que está ahí. Y me decían, sí. Este es el problema, a esto me refiero con marketing. Dan esa respuesta, sí. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas sienten que necesitan algún tipo de asidero, y ese asidero es esa manija de la eternidad que llamamos Dios. Pero eso es un problema. A diferencia de esto, hay otras tradiciones y otras enseñanzas que comienzan dando la mala noticia de que absolutamente todo lo que está configurado de algún modo es impermanente e insustancial. Lo cual no significa que la realidad, el proceso dinámico de la realidad o lo que sea, no tenga algún tipo de coherencia que es accesible, hay un conocimiento válido, un conocimiento accesible, pero no es un conocimiento en el sentido que habitualmente estamos habituados a conocer, y no es un conocimiento producido. Esto es un problema, porque, por ejemplo, en la tradición del Dharma budista, eh, hay lo que se llaman vehículos o yanas, que son como tipos de enseñanza según las características de la persona que está siguiendo ese vehículo. Y depende cómo se dicen algunas cosas. En algunas traducciones se dice depende de la capacidad de la persona. Porque si a una persona que tiene una necesidad de vincularse con determinado tipo de simbología o determinado tipo de señalamiento sobre lo real, se le habla de la no dualidad absoluta de movimiento y quietud, probablemente a esa persona no le va a servir eso, no va a tener tracción, no va a tener asidero práctico en esto. Entonces la enseñanza tiene características diferentes. Entonces decía, este conocimiento no se produce. Esto es dicho desde un punto de vista o desde una visión sumamente como no dual, directa, esencial. Probablemente una persona que está con ansias de practicar o de dedicarse a una práctica, si le digo esto no le va a servir para nada, porque quiere hacer algo. Entonces a una persona que está motivada para la acción y necesita referencias causales y, por así decir, mecánicas, se le da una referencia con una apariencia causal y mecánica que a su vez facilita el acceso a esta especie de conocimiento más directo. Bueno, entonces está volviendo no complicado, pero quería que fuera más simple lo que estaba señalando. Lo que estaba queriendo decir es que en el Dharma se comienza directamente anoticiándonos de que básicamente nuestra vida, tal como generalmente la percibimos, duele y está marcada por el dolor y por la evasión, generalmente, de ese dolor. Y está marcada por la impermanencia, está marcada por una dinámica causal bastante fuerte que solemos no ver, mecánica, en términos de Gurdjieff, un maestro de otra tradición. Él decía, somos robots.
En el Dharma no se dice de esa manera, pero sí se trabaja con cómo funciona lo que se llama karma. Karma es interacción de causas y efectos. Y si tomamos algún tipo de perspectiva, o no sé, tenemos un accidente y podemos observar de repente en general, ya a mediana edad de una persona en nuestra vida, es bastante mecánica. Nos volvemos un personaje bastante describible, como un personaje en una obra, ¿no? Que repite cosas y que no tiene demasiados grados de creatividad en general. Y nos identificamos mucho con ese rol. Y el problema es que en un determinado punto de la vida las personas generalmente dejan de tener interés por algo que vaya más allá de eso. Es como que hay una conclusión, como estas conclusiones que generalmente sacamos, y decimos, soy esto, soy este personaje, quiero estar más o menos cómodo en esta obra, y ya. Y eso es un problema. Porque lo único que se puede hacer es acomodar los muebles un poco mientras la casa se derrumba. La casa se derrumba, de hecho, es un factum, es un hecho. Todas las casas se están derrumbando continuamente. Esto no significa que tenemos que vivir sumidos en el terror. Este es el problema. Y a esto vuelvo al principio. Las tradiciones occidentales o las religiones occidentales o los mensajes esenciales occidentales no parten del reconocimiento de la impermanencia y la naturaleza, la cualidad impermanente de todo lo manifiesto, y no, por eso mismo, no facilitan un reconocimiento de la base de esa manifestación relativa, que sin ser algo, sin ser una cosa que podemos asir en nuestra mente, y sin ser un ser, una persona, una entidad, es un proceso integral, n-dimensional, siempre no aprehendido por nuestras concepciones al respecto, al mismo tiempo constituyéndonos como participantes de este proceso. Y ahí está la invitación. Es una invitación experiencial, una invitación de conectividad, de vinculación con la vitalidad, de exploración, de investigación, cómo funciona estas dinámicas de la percepción en términos duales de todo, cómo funcionan las dinámicas del temor, la evasión, la esperanza, el miedo, y cómo toda nuestra psique está basada en eso, y generalmente no tenemos mucho entrenamiento al respecto de esto. No se trata de una bajada de línea de qué es lo que debemos creer para salvarnos. Ese es el problema, esa es la forma que adoptan muchas veces las enseñanzas. Y no se trata de eso, no se trata de un mecanismo salvífico, se trata de una exploración vital, inspirada, en la que podemos tomar inspiración de otros exploradores que han explorado antes de nosotros, en el que no nos van a decir dónde tenemos que estar parados para salvarnos. Nos van tal vez a dar consejos o métodos que nos pueden ayudar a sensibilizarnos en esta exploración. Tal vez algunas claves, pero ninguna de estas claves va a ser algo que tenemos que aceptar ciegamente. Esto es algo que es llamativo, incluso, que por ahora lo dejamos allí.